más o menos podemos entender que hay muchas batallas espirituales que no se ganan peleando, las batallas muchas veces se ganan obedeciendo. Hoy en día vivimos en una cultura que habla de avanzar, decretar, poseer, y muy pocas veces nos habla de esperar en Dios. Entendemos muy poco de por qué hay que santificarse, por qué hay que obedecer si no entendemos las cosas. La gente cuando te pides obediencia, ¿no? Siempre hay ¿por qué por qué tengo que obedecer y por qué tengo que hacerlo? Y siempre hay un por qué. Y para eso, el libro de Josué, entendamos que como toda la Biblia, eh, nos da aliento, nos da esperanza y no es un manual de conquistas personales, más bien el libro pretende ser una radiografía del alma del creyente, para que podamos aprender a vivir por fe y no por vista, lo que iban a decir los apóstoles más tarde, ¿no? Porque hay que entender que antes de derrumbar muros, Dios trabaja en nosotros, en nuestros corazones y derrumba las excusas. Vimos que antes de abrir el Jordán, Dios tiene que abrir el corazón. Antes de que podamos gozar de esa tierra prometida, obviamente tenemos que aprender y, 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 y Dios nos tiene que enseñar a vivir rendidos a su palabra. Por eso, Josué, Josué es el libro de la transición. Vemos que venimos de un gran personaje que era Moisés y ahora Josué. Vemos que estaban en el desierto y ahora el texto de repente nos mete en la tierra prometida. Esa fe que se había heredado y empezamos a ver una fe obediente, una fe que va abriendo paso, va abriendo camino. No es un libro de un héroe humano, sino más bien el libro pretende mostrar en todo momento la fidelidad de Dios. La historia comienza con una generación nueva, una generación que está frente a un río imposible de cruzar y recuerda a ese líder, ¿no? Recuerda a Moisés, pero ya no está. Entonces ahí Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, mira, levántate y pasa este Jordán. Dios no lo invita a reemplazar a Moisés, más bien lo que está haciendo, creo yo, es continuar la misión bajo el mismo pacto, ¿no? Le dice Josué, vas a conquistar no por estrategia, no por fuerza, sino por obediencia y a ese pacto de dependencia de la palabra. Josué viene a ser una sombra tipológica de Cristo. Moisés representa la ley que nos lleva hasta el borde, hasta ese límite. Y lo vimos, lo estamos viendo en Hebreos, ¿no? De cierta manera lo vimos en las semanas anteriores, pero Josué es la forma hebrea de Yoshua, que quiere decir Jehová salva. Entonces introduce al pueblo en la promesa. Y vemos que así como la ley no puede salvarnos, solamente Jesús es el que nos hace entrar en ese verdadero descanso que vimos en Hebreos capítulo 4 versículos 8 al 10. Por lo tanto, el libro nos recuerda que la conquista espiritual no es una guerra por territorio, sino que más bien es una guerra por fidelidad. Es esa guerra en la cual nosotros nos debemos demostrar siempre firmes, nos debemos demostrar siempre eh, eh, constantes en la palabra del Señor. Y hay cristianos en el día a día que leen el libro, incluso me imagino que mis hermanos, por lo que he leído en los comentarios que suben todos los días, que me da gusto que están comentando, puedo ver que ven como si este libro fuera un libro de una metáfora del éxito personal. La Biblia no está escrita en ese tono. Muchos asocian, ¿no? Un ejemplo, qué sé yo, David contra Goliat, y muchos se imaginan, ¿no? Y hay predicaciones en las cuales dicen, oh, es que así como David venció al gigante, tú también vas a vencer a tus problemas y vas a vencer esto y vas a vencer aquello. Cuando la Biblia es más profunda, la Biblia nos habla de cómo Dios
utiliza algo tan pequeño como David y vence a un gigante, alguien que ha sido desechado, el menor de una casa, para terminar venciendo y oprimiendo al mal. Entonces, no tenemos que pretender leer el libro porque no fue escrito para con esa finalidad. Dios no nos deja este libro para entenderlo como Dios nos va a dar nuestra tierra o como quizás vamos a conquistar los sueños, que muchos podrían pensar, ay, perdón, dicen que quieren entrar. Entonces, eso viene a ser un eco del gnosticismo, que ya lo hemos abordado de una u otra manera. He subido un video esta semana hablando del gnosticismo. Este, el narcisismo nos va a poner en el yo como el centro de la historia, pero el verdadero mensaje de Josué no es Dios te da lo que tú quieres. El verdadero mensaje y lo que nos debería de alegrar el corazón es que Dios cumple su propósito a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, aunque nosotros tengamos que morir a nuestros planes. En Josué en el capítulo 1 Dios repite 3 veces, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. No es un llamado a la autosuperación, la gente lo ocupa, ¿no? A veces, como para darse fuerzas. La valentía de Josué está muy alejada de esa realidad. La valentía de Josué no nace de su carácter, nace de una promesa muy objetiva. Dice en el 1:9, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, encontramos esta gran verdad, este gran punto que nos llega, ¿no? En la escritura, cuando nos detenemos a leer este versículo y entendemos que la fe no es un impulso emocional, la fe es más bien una respuesta a una revelación divina. Josué no va a lanzarse al vacío. Es como si nosotros dijéramos, pues voy a comprarlo y ya Dios proveerá para pagar, ¿no? A veces así decimos, así, pues no sé, voy a hacerlo, vamos a hacerlo y ya Dios después dirá o Dios me tiene que responder. Vemos que Josué no piensa de esa manera. Josué, él está pisando en una promesa. eh, 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 Vuelvo otra vez a tocar el gnosticismo, porque el gnosticismo te dice, mira, tienes que creer en ti, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr, tú tienes todo, adelante, esfuérzate, échale más ganas, pero la palabra de Dios nos dice, cree en Dios, aunque no entiendas lo que Él hace. Después continúa el texto y llegamos a ver que aparece Raab. eh, Ella es una mujer de Jericó. Ella no tiene linaje santo, tiene una fe genuina, una fe, este, mm, que le hace declarar, ¿no? Lo que dice en el 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, ¿no? Ella cree la palabra, entiende la palabra. Rahab no vio milagros, ella lo que hace es oye de lo que Dios ya había hecho y eso le basta para creer. Esto se llama fidex ex auditu, que significa la fe viene la fe que viene del oír, ¿no? Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Este, eh, si quieren, luego me preguntan, lo pongo en el chat, ¿verdad? Se los escribo, porque yo sé que Pedro tomó nota. Fides ex audit, así se escribe. Esto lo podemos encontrar en Romanos 10:17. Ahí está. Entonces, les digo, esto que entiende Raab eh, no viene de lo que ella ve, sino que lo escucha y, y le basta. Y ella dice de cierta manera, bueno, Jehová es Dios, ¿no? Y ella tenía historia,
ella tenía un pasado, pero tuvo fe. Mientras Israel conocía a Dios por la tradición, demuestra el Señor con este personaje que Raab lo conoce por su convicción. Entonces, eso es lo que nos hace reflexionar a muchos de nosotros, porque muchos creyentes conocen a Dios por su cultura. Muchos creyentes han sido expuestos, ¿no? La abuelita, el tío, el primo, alguien los lleva a la iglesia y bueno, entiendes y comprendes la fe cristiana. Sin embargo, no se trata de vivir de esos recuerdos espirituales o de esa tradición, sino que se trata de vivir en esa obediencia que te muestra el presente, en lo que estás viviendo. Y después vemos que a lo largo de los capítulos 3 al 6 que vamos hoy, ya de ahí la narrativa cambia, porque ya vemos esta manifestación, podríamos decirlo. En el 3 vemos que el Jordán se abre, el pueblo debía de cruzar, pero no tenía que cruzar antes que el arca, entonces era como que algo así, que a ver cómo le vamos a hacer. Y dice, ¿no? Josué 3 capítulo 15 versículo 16 que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se asentaron en el agua, las aguas se dividieron. El arca, fíjense que era el símbolo de la presencia de Dios. Entonces entra primero. Esto habla, ¿no? De una presencia que precede al poder. Cristo no nos llama a caminar solos, Él entra primero en las aguas, así como el arca abre el Jordán, Cristo abre el camino al Padre. Lo vimos, ¿no? Hebreos en el capítulo 10 vimos esto más a fondo. En el capítulo 4 las piedras, trata de las piedras del Jordán y le dice Dios al pueblo, ¿no? Les ordena, levanten 12 piedras como memorial. No lo necesitaba, obviamente, pero el ser humano tiende a olvidar las cosas. El ser humano tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los memoriales no son supersticiones, sino que es pedagogía. Es algo que nos recuerda la fidelidad objetiva de Dios en la historia. Cada piedra representaba una tribu y juntas llegaban a formar un solo testimonio. El pueblo entendía al ver esto que no cruzaron por su propio mérito, sino que cruzaron por la misericordia de Dios. Y después vemos lo que leímos ayer en el capítulo 5, que antes de conquistar Jericó, Dios detiene al pueblo y circuncida a los varones. Después de 40 años, la nueva generación debía de renovar ese pacto. No iba a haber una conquista si no hay una santificación. Por eso Dios nos los llama a pelear antes de cortar la carne. ¿Qué sucede? Bueno, aparece, vemos un hombre con una espada desenvainada y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él le responde, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y esto nos habla de una teofanía que viene a ser una representación de Cristo preencarnado. Nos damos cuenta que en la historia de la Biblia hay muchas venidas de Dios a la tierra, ¿no? Y esta es una de ellas. Cristo no viene a unirse al bando, viene a tomar el mando. La conquista no es nuestra, entendemos a través de esta teofanía que la batalla es del Señor. Y por último, en el capítulo 6 vemos cómo los muros no caen por el sonido, sino por la obediencia. Es algo muy, muy bonito, ¿no? Entender que Dios da una indicación, 7 días de silencio, 7 vueltas, 7 trompetas. Al final nos habla a nosotros o nos lleva a entender cómo la fe verdadera espera, obedece, confía. A veces el método no tiene lógica, a veces no lo entendemos del todo y yo les puedo compartir que ayer justamente eh, tenía algunas preocupaciones, pero decidí, ¿no? Estar en paz, descansar en el Señor y
como a las 8 o 9 de la noche me llega una noticia y todo lo que yo pensaba, todo lo que yo podía haber tenido en mi mente, este, con esa noticia se cambió, ¿no? O sea, al final nos preocupamos tanto por algunas cosas que cuando decidimos entregárselo al Señor, Él no nos va a dejar, ¿no? Él no nos va a abandonar, somos sus hijos y si nosotros hacemos todo lo humanamente posible, bueno, lo demás le corresponde a Dios. Por eso, Hebreos, lo vimos este lunes en el capítulo 11, nos da un resumen y dice, ¿no? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cristo viene a ser el cumplimiento de esa fe. Él también rodeó la ciudad del pecado, o sea, el mundo, y con su obediencia perfecta derriba los muros de nuestra condena. Vemos Josué reflejada la cruz, porque el Jordán apunta al bautismo. Las piedras apuntan al testimonio, la circuncisión apunta a la regeneración, el príncipe apunta a Cristo y Jericó, pues obviamente termina con la punta, eh, con la corona, ¿no? La cereza del pastel que viene a ser la victoria de la fe. Nos damos cuenta que todo esto, más allá de ser un libro que nos podría servir de motivación personal cuando lo leemos, y lo podemos tomar para nosotros, nos damos cuenta que todo converge en Jesús. Él no solamente nos guía hacia la tierra prometida, sino que la tierra prometida es Él esa tierra prometida que nosotros, a la cual nosotros necesitamos cruzar para estar en paz. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, obedecer antes de entender eso es fundamental. Josué obedece incluso cuando no ve el resultado. La obediencia es la forma más alta de adoración. Tenemos que levantar piedras de memoria. Muchas veces nosotros olvidamos, y yo se los he dicho muchísimas veces en las predicaciones, el problema más grave que tenemos en nuestras vidas es el que tenemos el día de hoy. Aunque el de ayer, aunque el del año pasado haya sido peor, este es el que me duele ahorita en este momento y cuando me duele algo, olvido todo lo que Dios ha hecho. Tenemos que recordar cuántas veces Dios ha abierto nuestro Jordán. Escríbelo, compártelo, haz un devocional, mantén tu memoria fresca de las veces que Dios te ha ayudado. Tienes que circuncidar tu corazón, tienes que dejar que Dios corte lo que estorba tu comunión. Acuérdense, ¿qué pasa? Ven, ¿qué nos marca Josué? Te dice, mira, no va a haber una conquista si no tienes santificación. Si quieres avanzar espiritualmente, primero te tiene Él que purificar en el interior. Tenemos que reconocer al verdadero capitán, que es Cristo. Él no vino a unirse a nuestros planes. Él no vino a ayudarnos con esos proyectos de vida que nosotros tenemos. Nosotros somos los que nos tenemos que unir al suyo. Tenemos que pedirle cada mañana a Dios, Señor, no quiero que estés a mi lado. Yo quiero estar a tu lado. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos a que Dios es una especie de suerte de mago o de suerte de genio de la lámpara que tiene que ver por nosotros, ¿no? Cuando es clara la indicación. Esta teofanía nos revela, ¿no? En esta llegada de Cristo a la tierra, eh, cómo es que tenemos que actuar. No se une a nuestro bando, nosotros nos unimos a ese bando de victoria. Tenemos que esperar en silencio cuando Dios lo pida. Antes de querer derrumbar muros, antes de querer hacer grandes cosas, recordemos siempre que Israel guardó silencio. A veces el mayor acto de fe que nosotros podemos llegar a tener es callar, esperar a que Dios nos hable, esperar en silencio, guardar con calma ese momento en el que Dios responde. Por eso, eh,
vemos que al final no vamos a terminar obviamente con la conquista de Jericó. Esto es solamente una promesa cumplida. Este, Podremos ver que cuando caen los muros, resuena, ¿no? Como que si fuera ese eco de obediencia que se rinde. Entonces, cada uno de nosotros como creyentes también estamos llamados a caminar por fe, no para alcanzar sueños personales, sino para participar en la victoria de Cristo. Jesús ya no nos va a llevar a un Canaán terrenal. Él nos va a llevar al reposo eterno de su presencia, pero mientras caminamos, tenemos que recordar lo que está escrito en Josué capítulo 1, versículo 5. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, los muros de Jericó obviamente ya no son de piedra. ¿Que tenemos ahora, hoy por hoy? Hay incredulidad, hay orgullo, hay pecado, pero cuando la fe se mantiene firme, siguen cayendo. Entonces, no tenemos que tener temor, no nos tenemos que rendir. Puede ser que veamos, ¿no? Ese Jordán imposible de cruzar. Cada quien tiene problemas personales, cada quien sabe a qué se refiere ese Jordán, ¿no? Pero pues eh, nosotros vivimos con la fe de que Cristo siga al mando. Y si Él ha entrado en tu vida, está peleando por ti, pues no tendríamos nada de qué temer. Ese, creo yo, es el resumen completo de estos primeros 6 capítulos. No sé si alguien quiera compartir algo más.